Bueno, vamos a empezar este día con una cuestión que está extremadamente lejos de las turberas, ¿no? Que es la regulación del cambio climático. Extremadamente lejos, pero también muy cerca. Vamos a ir viendo por qué. Es un viaje, el que yo les propongo en esta presentación, un viaje inductivo desde el régimen internacional de cambio climático hasta cómo ese régimen internacional, bajado por una serie de instrumentos nacionales, regionales y comunales, puede llegar a ayudarnos a proteger las turberas. Ese es finalmente el objetivo, digamos, de lo que vamos a estar hablando. Y para cumplir ese objetivo macro, que tiene que ver con esta jornada, vamos a tener en esta presentación estos 4 objetivos. Comprender la estructura. ¿Les molesta si le hago las... Ah, usted, no, la grabación. ¿Está lo mismo? ¿Puedo alargar? Ya, la maldición. Ya. No, sí, así es la gente, uno lo encierran, lo encasillan a uno. Bueno, vamos entonces a hablar sobre la estructura internacional del régimen de cambio climático. Vamos a ver cómo esa estructura se manifiesta en la normativa nacional y por lo tanto vamos a conocer cuál es la normativa climática chilena y finalmente vamos a explorar cuál es la conexión que tienen los distintos instrumentos de gestión en materia climática. Es harto lo que tengo que intentar mostrarles en estos 25 minutos, así que lo siento si hablo muy rápido, siempre hablo rápido, pero ahora va a ser peor, probablemente. Esta es la historia de la preocupación del cambio climático. Esto lo vamos a pasar muy rápido nada más, solo les quiero decir que normativa relacionada con el cambio climático tenemos hace muy poco tiempo. La ley de cambio climático en Chile es del año pasado, pero además en el mundo la normativa de cambio climático parte recién en los años 90 y muy tibiamente porque los países todavía en los años 90 creían que podían no afectar el clima. Y dijeron, bueno, ese va a ser nuestro objetivo. Objetivo que obviamente ya no habían cumplido una vez que lo habían puesto. O sea, un objetivo totalmente imposible. Y ahí fue cambiando el objetivo hasta que hoy día estamos en otro objetivo incumplible, imposible de cumplir, que es que la temperatura de la Tierra no aumente más de entre 1,5 y 2 grados. Cuestión que ya sabemos que no va a ser así, va a aumentar más que eso, pero bueno. Tenemos entonces ahí los primeros pasos en los años 90 que llegaron a... Ya. Que llegaron a la Convención Marco de Cambio Climático. Y la Convención Marco de Cambio Climático, uno podría decir que es como una constitución de este régimen de cambio climático global, ¿no? O sea, tiene una serie de reglas de cómo va a funcionar la operación de las distintas instituciones internacionales en torno al cambio climático, pero dentro de ese régimen se van creando nuevos instrumentos. Instrumento más importante durante los años 90 fue el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto intentó reducir las emisiones de los países, en el mundo cambio climático se llaman países anexo 1, en el mundo real, países desarrollados, el primer mundo, el norte global, como quieran decirle, esos países redujeran sus emisiones y el resto de nosotros aplaudiéramos, básicamente, mientras ellos reducían sus emisiones. Cuestión que no funcionó. No funcionó porque ellos no redujeron sus emisiones y no funcionó porque nosotros tampoco aplaudimos. Entonces hubo que crear un nuevo sistema para hacer a los países cumplir. Entre el 97, que fue el protocolo de Kioto, y el 2015, que fue el Acuerdo de París, hubo mucha decepción, ¿no? Las personas en el mundo, los gobiernos dijeron, ¿sabes que esto no lo vamos a lograr? Es imposible sentarnos los 197 países que se sientan en las COPs juntos a llegar a un acuerdo. Son acuerdos por consenso, por lo tanto, si uno vota en contra no se llega a un acuerdo. Hagamos otro sistema, salgámonos de esto y inventemos otra cosa. Estuvimos a punto de que se rompiera esta idea de multilateralismo, pero vino el Acuerdo de París, que es bien curioso y por eso les quiero marcar esta historia, ¿no? Porque el Acuerdo de París lo que hace es decir, no, sentémonos todos juntos igual, esto es lo que tenemos que resolver entre todos, pero como no nos podemos obligar unos con otros a hacer algo, bueno, que cada uno diga lo que quiere hacer. Que cada uno diga cuál es su aporte voluntario en una especie de teletón climática global, cuál es su aporte voluntario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, lograr esta meta que es que no aumente la temperatura de la Tierra más allá de los entre 1,5 y 2 grados en promedio comparado con la época preindustrial.
Y los países dijeron, bueno, esto parece razonable, hagámoslo así. Por supuesto, eso no es lo único que tiene el Acuerdo de París, lo vamos a ver en algunos detalles, pero esa es la base fundamental. Los compromisos, las acciones que toman los países son de cada país y no vienen del régimen internacional. En esa ficción no sé, en esa ficción que tienen algunas personas de que la ONU nos mande, qué sé yo, bueno, además que en general es falso porque la ONU tiene menos poder que nadie, digamos, en este caso en particular es especialmente falso porque no son las Naciones Unidas las que ponen reglas, sino que son los países los que se comprometen a algo. Y eso es súper importante porque lo que significa es que si queremos que se haga una determinada acción, nosotros como pueblo de Chile o pueblos de Chile tenemos la posibilidad de presionar a nuestros gobiernos para que hagan esa acción. No hay un desfase, no hay un poder externo que esté en esto. Entonces, siguiendo con esto, bueno, como les decía, este era el objetivo de la Convención Marco, no afectar básicamente la temperatura global o el clima. Y esta es la estructura con la cual se maneja el régimen climático en el mundo. ¿Cuál es esta estructura? La tienen ahí a la vista, pero también, de nuevo, yo hago el paralelo con la Constitución porque es más fácil entenderlo como si fuera un régimen jurídico nacional. Ustedes pueden pensar que dentro de esta estructura hay un órgano legislativo, que son las COPs, la Conferencia de las Partes, COP. Ese órgano legislativo es el que toma las decisiones, las grandes decisiones, o sea, el Acuerdo de París lo acuerdan todos los países en la COP, las COP que suceden todos los años. Cualquier otro protocolo que se tome se acuerda en la COP. Ese es entonces nuestro Senado Galáctico. Y tenemos además una serie de organismos que son organismos ejecutivos. Los más importantes son los que están arriba, los órganos subsidiarios permanentes, que son órganos, digámoslo así, entre ejecutivos y técnicos, son como organismos que van mirando cuestiones específicas dentro del régimen climático para ir modificándolo en base a las órdenes que le da, los mandatos que le dan las COP. Y tenemos una secretaría de la convención que es permanente, que tiene una labor también ejecutiva, pero una labor más bien administrativa, ¿no? Que se encarga, por ejemplo, de organizar las COP, por ejemplo, de que funcionen los otros organismos subsidiarios, etc. Dentro del régimen climático, esto no está ahí, pero dentro del régimen climático, entonces vamos a tener el convenio marco, vamos a tener estos dos grandes acuerdos que son Kioto y París, pero hay decenas de otros acuerdos, decenas de otros protocolos y distintos instrumentos internacionales que los países tienen que seguir cuando están cumpliendo con la normativa climática, o deberían seguir al menos cuando están cumpliendo con la normativa climática. Ya, esto es lo mismo, lo voy pasando rápido porque por los tiempos, ¿no? Les decía que en Kioto, y esto sí me importa, en Kioto, año 97, teníamos entonces principalmente esta idea de que íbamos a reducir los gases de efecto invernadero de los países anexo 1, los países desarrollados. Y para eso se establecieron objetivos de reducción, se establecieron métodos para hacer esa reducción, que eran las iniciativas conjuntas y los mecanismos de desarrollo limpio, ambos métodos todavía vigentes y existentes. En un caso, iniciativas conjuntas son países desarrollados que entre ellos, países anexo 1, que entre ellos llevan a cabo acciones para reducir los gases de efecto invernadero. En el otro caso son países desarrollados con países en vías de desarrollo que llevan a cabo acciones. De ese tipo, de los mecanismos de desarrollo limpio, tenemos varios en Chile por lo mismo. Países desarrollados que han reducido sus emisiones mediante la reducción de emisiones acá en Chile para nosotros. Y eso es algo particular, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpen, hola, buen día. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por eso, para que me pregunten. Ah, bueno, vale, gracias. Tenemos entonces varias acciones que son estos mecanismos de desarrollo limpio, con la idea de que los países desarrollados, y esta es una idea que se sigue replicando, con la idea de que puede ser más barato reducir los gases de efecto invernadero
en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado. Entonces, básicamente lo que dicen los países desarrollados es, mira, a mí me sale muy caro cerrar mi planta termoeléctrica de carbón, me saldría más barato ir a Chile y ponerles una central hidroeléctrica. Y con eso entonces ellos no van a hacer más plantas de carbón porque van a tener esta hidroeléctrica. Es bien difícil la verificación de todo eso. Hay ciertos supuestos detrás de eso que son complejos. Sin embargo, es una estrategia, una técnica, un método que se usaba y que se sigue usando, el de financiar acciones en países en vías de desarrollo. Y eso explica varias cosas que suceden en Chile, entre ellas conservación. Hay mucha conservación en Chile que se explica por los países desarrollados tratando de reducir sus emisiones mediante la protección, por ejemplo, de bosques patagónicos en Chile. Y teníamos en Kioto los bonos de carbono. Y la idea entonces de que cuando una persona emite carbono, tiene un permiso para emitir carbono, puede eventualmente cederle ese permiso a otro, de manera de él reducir emisiones y que el otro pueda efectivamente generar emisiones. Ese sistema con el protocolo de Kioto no funcionó bien, pero ustedes lo habrán escuchado, existe un sistema paralelo de bonos de carbono, que es un sistema voluntario principalmente, donde empresas de distintos rubros compran y certifican una compensación de sus emisiones mediante la protección de bosques, turberas, etc. ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, yo tengo mi jet privado y vuelo a los conciertos de Lady Gaga, pero tengo un bosque en Aysén y con eso compenso entonces mis emisiones de mi jet privado. También es complejo, y es complejo además que no esté completamente regulado, pero el Acuerdo de París viene de vuelta con los bonos de carbono, ¿no? Y es muy probable que en Chile vayamos a tener, ya tenemos un mercado, pero tengamos un mercado más regulado sobre bonos de carbono en muy breve tiempo. ¿Cuáles han sido las barreras? ¿Cuáles fueron las barreras de Kioto? ¿Y por qué nos llevó esto también a tener que crear un nuevo sistema? Primero que nada, porque, a ver, en general el régimen de cambio climático tiene un problema de soberanía, ¿no? O sea, hay países que no quieren que hayan acciones de protección en sus países, ¿no? Y preferirían seguir con un modelo de desarrollo económico, de crecimiento, que es alto en explotación de bienes naturales, que es alto en emisiones de carbono, porque, bueno, ellos dicen, y yo no lo justifico, pero el argumento se entiende, ellos dicen, si los países desarrollados generaron este caos mundial llevando a cabo este tipo de acciones, bueno, ¿por qué ahora nos vienen a decir a nosotros que hagamos algo distinto? Y claro, nos vienen a decir que hagamos algo distinto porque ahora se dieron cuenta, nos dimos todos cuenta que esto era un desastre. Pero efectivamente hay países que mantienen esa idea y entre ellos además ni siquiera hay una alineación política. Hay países como Bolivia con Evo Morales que tiene esta idea, o Brasil cuando estaba Bolsonaro, o sea, posiciones políticas completamente distintas, pero que empujan esa idea de que con nosotros no hay protección, ¿no? Muy complejo. Afortunadamente Chile ha tenido una política de Estado bien interesante en este sentido y de cumplimiento de la normativa climática. Ha habido falta de aplicación en las políticas internas, eso ha sucedido ahora y antes, ¿no? Pasaba con Kioto, pasa con París. Por supuesto, hay una complejidad técnica en todo esto y eso es, bueno, parte de lo que se va a hablar hoy día, entiendo. Ayer hablábamos con Jorge del problema de la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos lugares y de las capturas también. Eso es parte de ese problema técnico y eso hace que también haya cierta incertidumbre sobre lo que efectivamente estamos haciendo y no en términos de cambio climático. Tenemos una tensión entre el norte global y el sur global, que ya les expliqué en lo básico, pero que se va a agudizar, de hecho se está agudizando en este momento a propósito de que la idea de la transición energética, quizás esto lo han escuchado, pero la idea de la transición energética para el norte global significa sacar litio, tierras raras, hidrógeno verde y todo lo que puedan del sur global, ¿no? Y entonces, mientras el norte global teóricamente pasa a un sistema económico más verde, eso significa tener que extraer recursos naturales acá y en África. Y entonces el daño que se puede provocar acá y en África es mayor que quizás el beneficio de que se mantenga un sistema de vida determinado en el norte global. Eso es una de las tensiones hoy.
Hay un problema de filtraciones, de no entender bien cuáles son efectivamente las capturas que existen, y hay un problema de línea de base también. La mayoría de estos problemas subsisten, a pesar de que en este caso estaban puestos en Kioto. La gobernanza del cambio climático entonces tiene, a pesar de que tiene este gran elemento que es el convenio marco y sus distintos cuerpos y sus distintos acuerdos y protocolos, tiene también una multiplicidad de problemas y de enfoques que suceden en paralelo. Les mencioné, por ejemplo, ahora un par, ¿no? La compensación que hacen las empresas privadas comprando bonos de carbono de mercados privados también. Esa es una cuestión que sucede en paralelo, digamos, a el gran acuerdo climático que es el convenio marco. Pero también existen acuerdos entre países en materia climática que no obedecen a las reglas del convenio marco, existen acuerdos entre privados que no obedecen a las reglas del convenio marco, y entonces tenemos una serie de acciones llevándose a cabo, lo cual no necesariamente es malo ni necesariamente es bueno, solamente estoy constatando el hecho. Hay una serie de acciones llevándose a cabo que obedecen a distintas lógicas y que producen finalmente una tensión, ¿no? Hay personas que preferirían que no existieran las COP, que no existiera el convenio marco y su modo de regular. ¿Por qué? Por varias razones, hay algunas buenas, algunas malas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, sentarse con los países petroleros a llegar a un acuerdo es imposible porque los países petroleros no tienen ningún incentivo para dejar de producir petróleo y dejar de producir cambio climático, entonces mejor hagámoslo sin ellos. Hay otros que dicen, no lo podemos hacer sin ellos porque este es un mismo barco en el que estamos todos y nos vamos a hundir todos juntos o a salvar todos juntos. Hay quienes dicen, bueno, lleguemos entonces a acuerdos privados mejor, olvidémonos de los estados porque los estados son insuficientes, inadecuados, y ahí tenemos para los dos lados, ¿no? Hay quienes dicen, no quiero que esté el Estado porque se mete en mi vida, y hay quienes dicen, no quiero que esté el Estado porque no sirve para nada, y esto lo tiene que resolver la gente, hagamos comunas autónomas en los bosques y con eso resolvamos el problema. Pero tenemos entonces una serie de regímenes paralelos que aportan, digamos, en este problema. ¿Cómo voy para...? De más. Chuta. Ya, vamos a saltarnos todo esto, vamos a llegar a Chile rápido. Ya, Chile, la alegría ya viene. Tenemos acá una cascada de instrumentos, ¿no? Les expliqué más o menos el régimen climático global, les dije que un elemento fundamental del régimen climático global son las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDC. En los NDC es donde Chile se compromete con el mundo a cosas muy diversas, la protección de las turberas entre ellas, pero también a reducir los gases de efecto invernadero del sector energía, también a reducir el metano, también a crear planes de gestión de cuencas en materia hídrica, o sea, cuestiones muy diversas, pero conectadas con la crisis climática. Cada país toma esas decisiones, cada país pone distintas medidas que cree que puede cumplir en el tiempo, y bueno, y después las debería cumplir. Entonces, régimen internacional, NDCs. De las NDC, y hay algunos que dicen están en paralelo, otros dicen no, fluye de eso, viene la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es un instrumento que Chile ya tiene, digamos, está publicado en las páginas web del ministerio, donde se establece, valga la redundancia, una estrategia climática de largo plazo. Se establecen objetivos y metas que tenemos que cumplir en un plazo determinado. Todo esto con un gran objetivo, que es el objetivo que puso la Ley de Cambio Climático, que es que lleguemos como país a tener 0 emisiones al año 2050. 0 emisiones no significa que no vamos a emitir nada, sino que significa que entre lo que emitimos y lo que capturamos deberíamos quedar en 0. Para llegar a eso, entonces, tenemos esta estrategia climática a largo plazo con objetivos y metas, y esos objetivos y esas metas se tienen que manifestar posteriormente en 2 tipos de planes de nivel nacional: los planes de adaptación y los planes de mitigación sectoriales. Aquí es donde la cosa se empieza a poner difícil de cumplir. Tenemos esta gran meta, NDC, de estrategia climática, y la estrategia climática se empieza a desmembrar en el plan de mitigación del sector energía, el plan de mitigación del sector salud, el plan de mitigación del sector silvoagropecuario. Y en cada uno de esos planes de mitigación y de adaptación vamos a tener, de nuevo, distintas medidas. Esto viene en una lámina marca.
Ahí están, los planes sectoriales. Vamos a tener distintas medidas que debieran responder a la NDC y a la estrategia climática a largo plazo. ¿Quién hace que esas medidas se cumplan? Lo debieran decir los propios planes, pero generalmente van a ser los ministerios. Como estos son planes y no leyes ni algún tipo de normativa más dura, entonces sucede, como todos sabemos, que muchas veces no se cumple con estos planes. Y eso, de nuevo, es una complejidad. Como estos planes están en la ley de cambio climático, entonces tienen una mayor jerarquía que otros planes, pero de todas maneras hay un riesgo cierto de que se incumpla con los planes. Y ese riesgo cierto aumenta cuando vemos que más abajo de los planes sectoriales tenemos los planes regionales, más abajo o en paralelo. Y eso lo sabrán, hemos estado de hecho aquí trabajando con el gobierno regional en el plan de adaptación, perdón, el plan de acción regional, y ese plan lo que debiera hacer es, respondiendo a los planes sectoriales, la NDC y la estrategia climática a largo plazo, concretizar medidas que permitan el cumplimiento de todo lo demás. Entonces, vamos a las turberas. En las NDC de Chile dice protección de turberas, tibiamente, ¿no? Pero algo dice sobre las turberas y algo dice sobre los humedales en general. Como en este caso la NDC de Chile habla de las turberas y luego en la estrategia climática a largo plazo también, bueno, perfectamente un plan de acción regional puede contener algún tipo de medida sobre turberas. ¿Por qué se nos enreda esta cuestión? Porque resulta que, a pesar de que es posible desde el punto de vista de la ley de cambio climático poner una medida sobre turberas, no necesariamente el gobierno regional va a tener la facultad legal de generar una protección sobre las turberas. Entonces, pasa que el gobierno regional, de aquí o de cualquier lado, dice, vamos a proteger las turberas, vamos a hacer, qué sé yo, un parque nacional para proteger a las turberas. ¿Y cómo lo hace el gobierno regional si no puede hacer parques nacionales? El Parque Nacional lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces lo que puede hacer el gobierno regional es pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que haga un Parque Nacional que proteja las turberas. Pero el Ministerio de Medio Ambiente no está obligado por el plan regional y sí está obligado por el plan sectorial propio de ese ministerio. Y ese plan sectorial puede no decir algo sobre eso. Y ahí precisamente, ahí chocan. Y entonces se nos puede producir un problema. Peor aún, cuando tenemos a la vista que bajo estos planes, me van a echar, ¿no? Ya. No sé dónde está la lámina, no importa. Qué bueno acá. Peor aún cuando tenemos a la vista que bajo estos planes también están los planes comunales. Entonces vamos a tener en cada territorio, cuando uno lo mira de arriba hacia abajo, entonces ve como ya el régimen climático, las NDC, la estrategia, el plan. Pero cuando uno lo mira desde el territorio, desde el suelo, desde una turbera hacia arriba, uno ve el plan comunal primero. Y el plan comunal tiene ciertas capacidades, ciertas posibilidades menores de, por ejemplo, proteger una turbera. Tenemos algunos instrumentos nuevos que no estaban considerados cuando la ley de cambio climático se hizo, como por ejemplo los paisajes de conservación, que eventualmente con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas podrían llevar algún mayor nivel de protección. Los humedales urbanos, en el caso que tengamos una turbera urbana, no sé si eso existe, pero si tuviéramos una turbera urbana, eventualmente podríamos meterla dentro de la ley de humedales urbanos. Pero el nivel comunal, como todos sabemos, es el que tiene menos poder. Y entonces el nivel comunal va a tener que estar muy coordinado con el nivel regional, que tampoco digamos que tiene mucho poder, pero para entre ambos hacerle frente al nivel nacional. Aquí perdonen que lo ponga en perspectiva de poder, pero es que efectivamente así funciona, ¿no? Cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea su tipo de ideología, vamos a tener un ministerio de energía, por ejemplo, y esto por poner una atención real, ¿no? Vamos a tener un ministerio de energía que va a decir, queremos que en cada región de Chile haya un 40, 50, 70% de energías renovables, lo cual parece fantástico. Pero eso en esta región de Chile, que la energía solar no es una opción muy buena, en esta región de Chile la opción es hacer centrales eólicas. ¿Y dónde se hacen esas centrales eólicas? 2 minutos. Entonces, 2 minutos me quedan. Se hacen en las partes altas donde hay turberas, precisamente porque hay más viento. Y ese es el problema que tienen en Chiloé hoy en día, porque
bueno, se han hecho centrales eólicas en esas turberas y se ha perdido entonces la capacidad de retención de agua que tienen esas turberas, generando mayor crisis hídrica. Chocan esas alternativas, ¿no? No porque ninguna sea mala per se, ambas son coincidentes, proteger turberas, generar energía con aerogeneradores, ambas son coincidentes en la idea de proteger el clima, no así de proteger la naturaleza. Y aquí es donde está el último choque y el más importante. Toda la normativa climática está pensada para reducir carbono. Es, igual que muchas otras cosas que hacemos en la vida, es un caballo medio ciego. Hay que reducir gases de efecto invernadero. Y si en el camino nos echamos las turberas, nos echamos los salares altoandinos, nos llenamos de aerogeneradores en territorios gigantescos, bueno, no importa porque redujimos los gases de efecto invernadero. Ese problema es uno que se va a manifestar entre planes, ¿no? Y por eso los invito principalmente a tenerlo en cuenta. Sí, bueno, tenía hartas láminas más, pero eso es porque hice una clase mucho más larga, pensando que esto era mucho más largo. Aquí están los planes comunales, ahí llegué a lo último que quería mostrarles. Tanto en los casos de los planes comunales, con esto cierro, tanto en los casos de los planes comunales como en los planes regionales, la ley establece ciertas obligaciones específicas que tienen que tener estos planes. Y pareciera que de esas obligaciones, caracterización de vulnerabilidades, medidas de mitigación y adaptación, responsabilidades, indicación de cómo se va a implementar, indicaciones de monitoreo, pareciera que de esas obligaciones se construye algo suficientemente fuerte como para que se cumpla. Pero, y vuelvo al punto anterior, porque es probablemente el más relevante en esto, pero para eso se requieren organismos públicos que tengan esas facultades. Y eso es lo que no conversa bien todavía con la ley de cambio climático. Durante el próximo año, durante el próximo año deberían estar generándose los planes de acción climática a nivel comunal. Los regionales ya se están generando y por lo tanto esa va a ser la instancia en la cual hay que preocuparse de que todos estos instrumentos conversen finalmente para poder cumplir, ¿no? Para poder cumplir con la meta que tenemos. En el caso de la protección de las turberas, vamos a necesitar sí o sí que esté en los planes sectoriales de algunos ministerios, además de que esté en el plan regional y en los planes comunales, si es que efectivamente queremos proteger las turberas. Eso, muchas gracias.